Amigos de la Fórmula 1. Lo que acaba de pasar en el box de Alpine es, sin exagerar, uno de los capítulos más escandalosos y jugosos que hemos visto en mucho tiempo. Y te prometo que si te quedas hasta el final, vas a enterarte de un secretito de Pierre Gasly que puede cambiar no solo la relación dentro del equipo, sino el futuro de Alpine entero. Así que prepara ese café, ponete cómodo, porque lo que te voy a contar te va a dejar con la mandíbula en el piso. Arrancamos. Todo ocurrió durante el Gran Premio de este fin de semana, un fin de semana que, si bien se esperaba intenso en la pista, terminó siendo aún más electrizante fuera de ella. Lo que sucedió en el box de Alpine dejó a todo el paddock atónito, e incluso al mismísimo Flavio Briatore, el hombre que ha visto de todo en este circo de la Fórmula 1, con la ceja levantada y la mirada fija, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. El ambiente en el box estaba cargado, denso, casi se podía cortar con cuchillo. Desde primera hora de la mañana, las miradas tensas y los murmullos entre ingenieros y mecánicos pintaban un cuadro de tensión inusitada. Todo había comenzado con una reunión de estrategia, de esas donde se deciden no solo las líneas generales de la carrera, sino las pequeñas batallas políticas que definen el destino de los pilotos. Allí, en esa habitación llena de monitores y pizarras con diagramas técnicos, los ingenieros de Alpine debatían qué mejoras aerodinámicas se montarían en cada monoplaza y, en definitiva, a qué piloto se le daría prioridad. Para Franco Colapinto, que está viviendo su primer año en la Fórmula 1 con la ilusión y la garra que lo caracterizan, cada palabra que se dice en esas reuniones tiene un peso enorme. Él sabe mejor que nadie que un rookie no se puede permitir quedar rezagado, y menos aún cuando tu compañero de equipo tiene la experiencia y la astucia de Pierre Gasly. Sin embargo, lo que escuchó esta vez fue más que un revés. Fue un baldazo de agua fría, un mensaje claro de que, al menos por ahora, Alpine no estaba dispuesto a ponerlo en pie de igualdad. Dicen que en ese preciso momento, Colapinto se sintió traicionado. Que al principio trató de mantener la compostura, de escuchar con atención como haría cualquier piloto disciplinado, pero a medida que los ingenieros presentaban el plan técnico para las sesiones de libres, su rostro empezó a endurecerse. Las mejoras más recientes, esas que pueden significar décimas valiosas por vuelta y que pueden catapultarte en la parrilla, no iban a ir a su monoplaza. Se las iba a quedar Gasly, una vez más. La tensión era palpable. Los ingenieros, metidos en su mundo de datos y simulaciones, intentaban justificar la decisión con tecnicismos y gráficas, pero Franco no escuchaba ya nada de eso. Su mente estaba en otra parte, repasando todas las veces que había sentido que no se le daba el lugar que merece. Y fue ahí donde explotó. Se levantó de su asiento, con una carpeta llena de apuntes técnicos en la mano que terminó estampada sobre la mesa con un golpe seco que retumbó en la sala. No fue un simple "esto no me gusta". No fue la protesta medida de alguien que se resigna a lo inevitable. Fue un grito desde las entrañas, el rugido de un piloto que se hartó de callar. «Estoy cansado de esto», dicen que dijo con la voz firme y la mirada clavada en los ingenieros más veteranos. «Estoy cansado de que me ninguneen y, si siguen así, voy a contar todo lo que está pasando con Gasly. Todo». Una amenaza directa, cargada de rabia y también de desesperación, porque Franco sabe que detrás de esas palabras está jugando no solo su presente, sino también su futuro. Los ingenieros, sorprendidos, se quedaron mudos. Algunos con la mirada fija en la carpeta rota sobre la mesa, otros buscando en vano el contacto visual con algún superior que pusiera orden en ese instante incómodo. Había mecánicos afuera que escucharon el portazo cuando Franco salió del meeting room, y aseguran que nunca habían visto al joven argentino tan fuera de sí. El silencio que siguió a esa explosión fue casi tan elocuente como las palabras que pronunció. En un ambiente donde cada susurro puede ser interpretado como un signo de debilidad o de rebeldía, el grito de Franco fue como una bomba cayendo en medio de la calma tensa de un paddock que ya estaba al borde del colapso. Los mecánicos cuchicheaban entre ellos, algunos con nerviosismo, otros con un dejo de admiración por la valentía de un rookie que se atrevió a plantar cara a los pesos pesados. Y es que no era solo un exabrupto. Era el grito de un piloto que siente que se le está jugando su destino en la categoría más exigente del automovilismo. Porque en la Fórmula 1, cada decisión técnica, cada mejora aerodinámica, cada estrategia de carrera, define no solo el resultado de un fin de semana, sino el futuro mismo de los pilotos. Y Franco lo sabe. Él sabe que necesita cada oportunidad para brillar, cada mejora en el coche, cada décima de segundo para mostrar que está listo para quedarse y para pelear. Lo que pasó ese día fue más que un berrinche. Fue el inicio de una guerra interna que amenaza con desestabilizar a Alpine y que,
de confirmarse los rumores, podría terminar en uno de los escándalos más resonantes de la categoría. La escena terminó con Franco Colapinto saliendo de la sala, los ojos brillantes y la respiración agitada. Caminó por el pasillo del Hospitality con paso firme, pero cualquiera que lo mirara podría ver que estaba al borde del estallido. No dijo una palabra a los periodistas que lo esperaban afuera, ni siquiera un gesto de cortesía. Simplemente se metió en su motorhome y cerró la puerta tras de sí, dejando detrás un silencio pesado y la sensación de que algo muy grande estaba a punto de romperse. ¿Y qué puede tener para contar Franco Colapinto que haya desatado semejante terremoto en Alpine? Lo que se comenta, lo que circula por todos los rincones del paddock, es un tema que no solo tiene que ver con la pista, sino con las dinámicas más oscuras y los juegos de poder que existen detrás de cada equipo de Fórmula 1. Porque lo que se está diciendo, y te aseguro que no es poca cosa, es que Pierre Gasly no solo quiere ser el número uno donde se ven las cámaras y el público, peleando en cada curva y acelerando a fondo. No. Lo que se cuenta es que Gasly también está decidido a ser el número uno puertas adentro, en las decisiones de desarrollo, en la influencia sobre los ingenieros, en todo ese trabajo invisible que define el rendimiento de un coche antes incluso de que arranque el motor. Y ahí, según varios rumores que se escuchan cada vez con más fuerza, Pierre no estaría jugando limpio. Se habla de que el francés ha estado utilizando toda su experiencia y su peso dentro del equipo para desacreditar sistemáticamente a Franco Colapinto. No hablamos de diferencias legítimas de criterio o de un roce normal en un equipo con dos pilotos competitivos. Estamos hablando de una maniobra más retorcida, una que tiene toda la pinta de haber sido planificada para asegurarse que el rookie argentino quede relegado a un segundo plano. Dicen que en más de una ocasión, Gasly habría hablado directamente con los ingenieros, cuestionando abiertamente la validez de los comentarios técnicos de Franco. Habría dicho sin tapujos que el feedback del argentino no servía, que sus observaciones en las pruebas no eran fiables y que, por lo tanto, no valía la pena seguir desarrollando las mejoras que él proponía. Y en la Fórmula 1, donde cada dato, cada milímetro de ajuste en la suspensión o cada cambio de mapa en el motor puede marcar la diferencia entre un podio y el olvido, eso es dinamitar la confianza en un compañero. Es cortarle las alas a un rookie que apenas está comenzando. Lo más grave, sin embargo, no es solo el desprecio a la opinión técnica de Franco. Es que, según se dice, Pierre no se detuvo ahí. Algunos sostienen que habría utilizado su ascendencia sobre ciertos ingenieros clave del equipo para que directamente se descartaran algunas líneas de desarrollo que sugería Colapinto. En otras palabras, Gasly habría maniobrado para que Alpine no siguiera los caminos de mejora que Franco proponía, cerrándole la puerta antes siquiera de que pudiera mostrar de que era capaz. Y la gota que colmó el vaso llegó justo hoy. La chispa final que hizo que el argentino estallara. En la reunión de estrategia, donde se confirman qué piezas nuevas se montarán en cada coche para las sesiones de entrenamientos libres, se le comunicó a Franco que, una vez más, las últimas evoluciones aerodinámicas irían solo para el coche de Gasly. Él, mientras tanto, tendría que seguir con la especificación vieja, sin las últimas actualizaciones que podrían marcar la diferencia en la parrilla. Era la confirmación, ante sus ojos, de que su voz en el equipo no solo no era escuchada, sino que estaba siendo deliberadamente ignorada. Y ahí, se terminó la paciencia. Cuentan que Franco Colapinto se levantó de su asiento, con la cara completamente roja y los ojos brillando de rabia. Tenía una carpeta en la mano, llena de apuntes técnicos y gráficas que él mismo había estado elaborando durante toda la semana. Esa carpeta, que para él simbolizaba su aporte y sus ganas de crecer, terminó volando por los aires y cayendo con un golpe seco sobre la mesa. Fue como un latigazo que recorrió la sala entera. Si siguen así, voy a contar lo que realmente pasa con Gasly y no les va a gustar nada. Esa frase retumbó como un cañonazo en el Hospitality de Alpine. No fue solo una amenaza. Fue un desafío directo, una declaración de que estaba dispuesto a exponer todo lo que sabe si lo seguían relegando a un papel secundario. Y eso, en la Fórmula 1, donde la discreción y la imagen son casi tan importantes como la velocidad en la pista, es dinamita pura. En ese instante, el ambiente se volvió irrespirable. Los ingenieros, que hasta ese momento habían intentado explicar con tecnicismos las decisiones, se quedaron petrificados. Algunos bajaron la vista, incapaces de sostener la mirada del joven piloto. Otros se miraban entre ellos, sabiendo que lo que acababa de pasar iba mucho más allá de una discusión técnica. Era el tipo de acusación que puede partir en dos a un equipo y arrastrar consigo a todos los que se queden demasiado cerca. Y mientras Franco se marchaba con pasos firmes,
El box de Alpine quedó convertido en un hervidero de rumores. Los mecánicos cuchicheaban en los rincones, los ingenieros se reunían en pequeños grupos con gestos de preocupación, y los jefes de equipo consultaban sus teléfonos sin parar, buscando la forma de contener lo que ya parecía un incendio desatado. Y en medio de este escenario tan cargado, con rumores que amenazaban con incendiarlo todo y un colapinto a punto de explotar, apareció en escena el hombre que, si algo sabe hacer, es precisamente apagar fuegos, o al menos, contenerlos por un rato. El viejo zorro del paddock, Flavio Briatore. El italiano estaba allí mismo, en el Hospitality de Alpine, supervisando las operaciones del equipo como asesor especial, ese rol que le permite moverse entre las sombras pero con la autoridad suficiente para que cada palabra suya pese como un martillo. Cuando escuchó los gritos que retumbaban en la sala de reuniones, cuentan que ni siquiera terminó el espresso que estaba bebiendo. Lo dejó a un lado, con el pocillo aún humeante, y se levantó de su asiento con ese paso seguro que lo caracteriza, el paso de alguien que ya ha lidiado con decenas de crisis y sabe cuándo es el momento de intervenir. Flavio, que tiene la experiencia de haber navegado por aguas mucho más turbulentas en la Fórmula 1, con escándalos que aún resuenan en la memoria de todos, sabía que lo que estaba pasando con Colapinto no era una simple rabieta de rookie. Era el tipo de situación que, si no se controla a tiempo, puede dinamitar desde adentro todo un proyecto deportivo. Se dirigió directamente hacia Franco, dejando atrás a los ingenieros que lo miraban con respeto y un punto de temor. Los testigos describen la escena casi como un duelo, Briatore con su inconfundible porte de jefe de mafia, y Colapinto todavía con la respiración agitada, los hombros tensos y la determinación en la mirada. Fue un choque de generaciones, de experiencia contra juventud, pero también de dos personalidades que, aunque distintas, tienen algo en común. No están dispuestas a dejar que las cosas se pudran sin hacer nada. Dicen que la conversación que siguió fue antológica. Un intercambio cargado de tensión y de sutilezas. Flavio empezó con un tono casi paternal, ese tono que sabe usar tan bien, intentando bajar la temperatura sin desmerecer la bronca de Franco. Tranquilo, Franco, que yo te entiendo. Pero este no es el momento, cuentan que le dijo. No era solo una frase vacía. Era la voz de un tipo que sabe que en la Fórmula 1, las guerras internas se pueden convertir en cementerios de carreras si no se manejan con cuidado. Briatore, con sus gestos calculados y su voz grave, le explicó a Franco que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Que no era ajeno a las internas del equipo, que conocía los egos y las traiciones que se cuecen en la cocina técnica de cada escudería. Pero también le dejó claro que soltar toda la artillería en ese momento, cuando el paddock entero está atento a cada movimiento, podría volverse en su contra más rápido de lo que imaginaba. «Déjame manejarlo a mí», le dijo con esa mezcla de seguridad y autoridad que solo alguien como él puede proyectar. Y aunque Franco no dijo nada en ese momento, el silencio que siguió fue elocuente. No fue una charla larga, pero sí lo suficientemente intensa como para que los testigos la recordaran como uno de esos momentos que marcan un antes y un después. Briatore usó su labia, su carisma, y también su capacidad para leer a las personas. Entendió que Franco estaba en un punto de no retorno, que no era un simple berrinche sino una declaración de principios. Por eso, no lo desautorizó ni lo reprendió. Simplemente lo contuvo, le dio un marco para su enojo y le pidió algo de tiempo para encontrar una solución. Y por lo que cuentan quienes estaban cerca, esa jugada de Flavio surtió efecto, al menos por ahora. Franco salió de esa charla todavía con el ceño fruncido, pero mucho más tranquilo, como si por fin hubiera encontrado a alguien dentro de Alpine que lo escuchara y lo entendiera. Se fue sin decir una palabra más, directo a su motorhome, mientras Briatore se quedó un rato más en el Hospitality, charlando en voz baja con los ingenieros senior y con los jefes de equipo, marcando territorio y dejando claro que la situación no iba a seguir descontrolada sin su supervisión directa. Pero, claro, esto es la Fórmula 1. Y la calma que logró imponer Flavio puede ser tan frágil como la carga aerodinámica de un alerón delantero. Porque si algo se sabe en el paddock, es que cuando Briatore aparece y toma las riendas, no es porque el problema se vaya a resolver mágicamente, sino porque se avecina una partida de ajedrez donde cada movimiento puede cambiar el destino de todos los involucrados. La gran pregunta que queda es, ¿qué tiene Colapinto para contar que podría hacer temblar a Gasly y a Alpine? Te lo digo sin rodeos, se habla de un acuerdo no oficial, un famoso gentleman's agreement, que le da prioridad total a Gasly. Primero las piezas nuevas, primero las estrategias, primero los datos de telemetría. Y ojo, porque no es lo mismo un contrato firmado que un acuerdo de pasillo,
de esos que se hacen con un apretón de manos. Y si eso existe y Franco lo revela, la credibilidad de Alpine quedaría por el piso. Después de esa charla cargada de tensión con Flavio Briatore, Franco Colapinto se encerró en un silencio sepulcral. No hubo más palabras, no hubo declaraciones para la prensa, ni siquiera un gesto para los fotógrafos que merodeaban el Hospitality esperando algún indicio de lo que estaba pasando puertas adentro. Con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, Franco salió de ese breve pero intenso intercambio con el veterano dirigente italiano y se dirigió directo a su motorhome. Caminó con pasos firmes, esquivando las miradas curiosas y las preguntas que ya empezaban a arremolinarse como un enjambre de abejas en el paddock. Entró en su pequeño refugio móvil y cerró la puerta con un golpe seco, casi como un símbolo de que, por ahora, no había nada más que discutir. Ahí dentro, dicen algunos testigos, Colapinto se quedó solo con sus pensamientos, procesando todo lo que acababa de pasar. Horas de encierro que para muchos fueron un signo clarísimo. Franco no estaba dispuesto a ceder, pero tampoco iba a actuar sin planear cada paso con precisión quirúrgica. Mientras tanto, afuera, su entorno más cercano empezó a moverse con la velocidad y la discreción de un equipo de crisis bien entrenado. Representantes, managers y asesores empezaron a coordinar llamadas, a agendar reuniones con sponsors tanto argentinos como internacionales, esos que han creído en Franco desde sus primeros pasos en Europa y que ahora están más atentos que nunca. Porque todos entienden que lo que está en juego no es solo el presente deportivo del joven piloto, sino la reputación y la proyección de un talento que representa mucho más que un simple asiento en la Fórmula 1. Los sponsors, por supuesto, no son ajenos a la política interna de los equipos. Saben que los favoritismos descarados no solo afectan los resultados en pista, sino también la imagen que se proyecta al mundo. Y eso, en un deporte donde la visibilidad global y la reputación pesan tanto como los puntos en el campeonato, es un riesgo que nadie quiere correr. Por eso, empezaron a mostrarse preocupados, pidiendo explicaciones, tanteando qué margen había para intervenir y, sobre todo, asegurándose de que Franco supiera que no estaba solo. Y es ahí donde surge el dato más explosivo de todos, el que empieza a darle forma a este nuevo capítulo de la novela que se está escribiendo en Alpine. Franco, lejos de quedarse en la queja o en la bronca contenida, empezó a trabajar en un auténtico dossier con todo lo que ha recopilado en estas semanas. Un documento que no es un simple compilado de rumores o de habladurías, sino un archivo meticuloso con pruebas concretas, capturas de chats internos donde se discuten estrategias que lo relegan sistemáticamente, comentarios despectivos de Gasly en reuniones técnicas, lo más grave de todo, indicios claros de cómo se habría manipulado la comunicación interna para darle prioridad absoluta al piloto francés. Este dossier, cuentan las fuentes más cercanas al entorno de Colapinto, no está pensado para lanzarlo a la prensa como un escándalo inmediato, al menos no por ahora. Es, en realidad, una carta de presión interna cuidadosamente calculada. Una jugada de ajedrez tan fría como necesaria. O me dan el mismo trato que a Gasly, o esto sale a la luz. Porque Franco entiende perfectamente que en la Fórmula 1, los contratos pueden atarte a un asiento, pero la verdad tiene un poder que puede cambiarlo todo. Y esta jugada, más que un simple acto de rebeldía, es también un mensaje directo a los que creen que un rookie no tiene herramientas para plantarse frente a los veteranos del paddock. Franco, con apenas unos grandes premios en su haber, está demostrando que tiene no solo talento para manejar el auto, sino también la inteligencia para jugar en la arena política más dura del automovilismo. En esas horas de encierro en su motorhome, Franco no estuvo solo con su enojo. Estuvo también delineando su próxima jugada, con la mente fría y los objetivos claros. Porque sabe que la Fórmula 1 no perdona a los que se quedan callados cuando son pisoteados. Y él, que llegó hasta aquí dejando atrás kilómetros de sacrificio y años de lucha en categorías menores, no está dispuesto a dejar que lo traten como un número más en la hoja de estrategia de Alpine. Mientras tanto, el paddock se convertía en un hervidero de especulaciones. Los ingenieros cuchicheaban en los pasillos, los periodistas empezaban a recibir mensajes encriptados con pistas de lo que podría salir a la luz y los rivales en la parrilla olían sangre, atentos a cualquier grieta que pudiera abrirse en la estructura de Alpine. Porque, aunque oficialmente la casa francesa se empeñe en proyectar unidad, todos saben que cuando un piloto joven como Colapinto empieza a amasar pruebas y a preparar un golpe de efecto, el riesgo de que todo salte por los aires es real y latente. Y en el centro de ese torbellino está Franco Colapinto, con un dossier que puede cambiarlo todo y la determinación de un piloto que no está dispuesto a ser relegado a las sombras.
Una jugada que no solo podría redefinir su lugar en Alpine, sino también el futuro inmediato de un equipo que, si no actúa rápido, podría verse envuelto en el escándalo más ruidoso de la temporada. La cúpula de Alpine, mientras tanto, está en un estado de nerviosismo absoluto. Desde el momento en que se corrió la voz de que Franco Colapinto tenía un dossier en preparación, el equipo entero entró en modo contención de crisis. Y no es para menos. El propio CEO de Alpine Racing, Philippe Krief, no tardó en reaccionar. Pidió un informe completo y detallado de lo que está pasando, no solo con Colapinto y Gasly, sino también sobre cómo se han estado manejando las decisiones estratégicas en las últimas semanas. Krief sabe que lo que está en juego no es solamente el equilibrio interno de Alpine. Es la reputación de la marca entera. Y eso, para un fabricante francés como Renault, la casa matriz que todavía supervisa todo desde las oficinas en Boulogne-Billancourt, es un tema de honor. Porque si algo detestan los franceses, es ver cómo un escándalo interno sale a la luz y ensucia el prestigio de una marca que durante décadas ha sido sinónimo de tecnología, precisión y orgullo nacional. Por eso, la presión no viene solo de la escuadra de F1, sino también de las altas esferas de Renault, que ya están monitoreando la situación con lupa. Saben que un rookie argentino que amenaza con revelar favoritismos y datos comprometidos podría terminar siendo el detonante de un terremoto mediático que trascienda la pista y llegue a las portadas de toda Europa. Y lo que menos necesita Renault, que ya lidia con desafíos enormes a nivel corporativo y de imagen, es un escándalo que los exponga como un equipo dividido, plagado de rencillas internas y favoritismos que contradicen la filosofía de unidad y excelencia técnica que pregonan. Mientras Krief hace malabares para contener la situación, la tensión también empieza a hacer mella entre los ingenieros del equipo. Porque si algo queda claro cuando un piloto joven como Franco amenaza con largar todo, es que no está solo. Dicen que varios ingenieros, en especial algunos de los más jóvenes, que llegaron con ideas frescas y la ilusión de construir un equipo más equitativo, están empezando a acercarse a Franco en privado. Son esos tipos que, aunque todavía no tienen el peso de los veteranos, ya se están hartando de ver cómo se favorece siempre al mismo piloto. Están hartos de que el talento y las ideas de uno queden sistemáticamente relegadas en favor de las exigencias de otro que, por más experiencia que tenga, no es el único con potencial para llevar al equipo hacia adelante. Lo que me cuentan es que en esas charlas discretas, entre café y café, algunos ingenieros le han dicho a Franco algo así como: no estás solo, nosotros también vemos lo que está pasando. Y ese pequeño gesto de apoyo, en un ambiente tan competitivo y a veces despiadado como la Fórmula 1, es mucho más que una palmada en la espalda. Es una señal de que dentro del mismo Alpine hay grietas, hay voces dispuestas a respaldar a un piloto que no está dispuesto a tragar más sapos. El malestar va más allá de una simple diferencia técnica. Algunos ingenieros están convencidos de que la gestión deportiva del equipo está fallando a lo grande. Decisiones inconsistentes, favoritismos descarados y una falta de transparencia que ya no se puede disimular. Y cuando ese malestar se combina con la amenaza de un escándalo público, con pruebas que podrían salir a la luz en cualquier momento, la situación se vuelve una bomba de tiempo. Por ahora, el paddock está dividido entre la expectativa y el asombro. Todos saben que lo que está ocurriendo en Alpine puede tener consecuencias que vayan mucho más allá de un par de sesiones de libres con piezas nuevas o viejas. Estamos hablando de un posible punto de quiebre que podría redefinir no solo el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, sino también el propio rumbo de Alpine como proyecto deportivo. Y en medio de todo esto, mientras la tensión sube como la temperatura de un motor sin refrigeración, la figura de Franco cobra todavía más relevancia. Porque lo que hasta hace poco parecía un rookie más, ahora se está convirtiendo en un símbolo de algo mucho más grande. La lucha de un joven que se niega a ser el segundo de nadie y que, con un dossier cargado de pruebas y una convicción de hierro, amenaza con cambiar las reglas del juego dentro de uno de los equipos más emblemáticos de la parrilla. Y mientras Alpine trata de apagar el fuego, ya hay equipos rivales que están atentos a pescar en río revuelto. Williams suena fuerte como posible destino para Franco si decide patear el tablero en Alpine. Sí, Williams. El mismo equipo que está en reconstrucción y que podría darle a Franco la plataforma que necesita. La gran incógnita que tiene a todos en vilo es esa reunión crucial que, según cuentan en el paddock, Flavio Briatore está organizando para estos días. Una cumbre interna que promete ser mucho más que un simple intercambio de opiniones técnicas. Porque de esa reunión puede salir la paz que Alpine tanto necesita, o, por el contrario, puede desencadenarse una guerra que termine siendo un escándalo de proporciones épicas en el mundo de la Fórmula 1. Briatore,
con su olfato político afilado y su instinto casi animal para detectar crisis, sabe que no hay margen de error. Está moviendo sus contactos, tanteando el ánimo de cada jugador clave y preparando un escenario donde, en teoría, todos puedan hablar sin reservas. Pero ojo, el objetivo no es solo escuchar. Es, sobre todo, imponer un nuevo orden de convivencia antes de que la situación se vuelva completamente insostenible. Dicen que la idea de Flavio es sentar en la misma mesa a Colapinto, a Gasly, al jefe de equipo Bruno Famin y a los principales ingenieros que están en el ojo de la tormenta. Sería un encuentro a puerta cerrada, sin prensa, sin cámaras, sin testigos ajenos. El tipo de reunión que, en la jerga del paddock, se conoce como de trinchera, donde se decide si se va a contener la bronca o si se va a abrir la caja de Pandora. Todo indica que la tensión va a estar a flor de piel. Porque a nadie se le escapa que ya no se trata solo de un rookie frustrado o de un piloto que quiere el estatus de número uno. Lo que está en juego es la confianza, la credibilidad del equipo y, por extensión, la reputación de todo un proyecto deportivo que está bajo la lupa. Si la reunión logra calmar las aguas, y eso, por ahora, es un sí enorme, la historia podría entrar en una especie de pausa estratégica. Alpine saldría a dar la imagen de un equipo unido. Franco podría recibir garantías mínimas para sentirse escuchado y Gasly, con su posición de privilegio intacta, respiraría aliviado, al menos de cara a lo que queda de la temporada. Sería un paréntesis, una tregua que permitiría a todos enfocarse de nuevo en la pista mientras los verdaderos problemas se manejan tras bambalinas. Pero, y esto es lo que tiene a todos conteniendo la respiración, si la reunión fracasa, si Franco siente que las promesas son solo humo para tapar el favoritismo descarado, o si Briatore no logra convencerlo de que su momento para brillar llegará más adelante, entonces el escenario se puede convertir en un polvorín. Porque Franco, con ese dossier lleno de datos que ha estado recopilando, no es un piloto que se quede de brazos cruzados. Y ya se sabe que cuando alguien con información valiosa y ganas de pelear decide largar la verdad, el ruido que se genera puede ser ensordecedor. Y es que, si la reunión termina siendo solo un lavado de cara, un intento de contenerlo sin resolverlo de fondo, Franco podría decidir que llegó el momento de sacar todo a la luz. De mostrar las pruebas, de dejar en evidencia las jugadas sucias y los pactos secretos que lo han estado relegando. Y si eso ocurre, prepárense. Podríamos estar ante uno de los escándalos más grandes que haya vivido la Fórmula 1 en los últimos años. No solo por el golpe que representaría para Gasly, sino por lo que significaría para Alpine como equipo. Quedar expuesto como una escudería que privilegia a un piloto a costa de otro, rompiendo la confianza interna y manchando la imagen de un constructor histórico. La tensión se siente en cada rincón del paddock. Ingenieros con los nervios de punta, mecánicos hablando en voz baja y managers de otros equipos que ya están tomando nota, atentos a lo que puede salir de este polvorín. Porque cuando un rookie argentino como Franco Colapinto se planta con la decisión de no dejarse pisotear, y cuando un hombre como Flavio Briatore mete las manos para contenerlo, la historia deja de ser solo una cuestión de tiempos por vuelta y se convierte en una verdadera batalla de poder. Ahora mismo, la pelota está en el tejado de Alpine. La próxima reunión puede ser el último intento de coser las grietas antes de que se vuelvan imposibles de cerrar. Pero si fracasa, si Franco siente que lo están tomando por tonto o que el equipo no tiene el coraje para cambiar las cosas, entonces no hay dudas de que va a alargar la bomba. Y cuando eso pase, el paddock entero va a temblar. Porque, no te confundas, esto no es solo un lío entre dos pilotos. Es la posibilidad de que salgan a la luz favoritismos que podrían sacudir el orden interno de Alpine, poner en jaque la gestión de Briatore y hasta forzar la intervención de Renault, que detesta los escándalos como ningún otro fabricante. Y, sobre todo, es la historia de un rookie que no piensa resignarse a ser el segundón de nadie. Para cerrar este bombazo, te lo dejo clarísimo. Si Franco larga ese dossier, el futuro de Gasly dentro de Alpine podría quedar completamente comprometido. Su valor en el mercado se desploma, su imagen se va al piso y la gestión de Alpine queda muy cuestionada. ¿Será Gasly el próximo piloto en caer en desgracia? ¿Veremos a Colapinto finalmente recibir el trato que se merece? ¿O se vendrá una ruptura que podría sacudir todo el mercado de pilotos de la F1? Todo esto se está decidiendo ahora. Así que, querido fanático de la Fórmula 1, quédate atento porque lo que pase en los próximos días puede cambiar el tablero por completo. Y por supuesto, te lo voy a contar todo acá, en el canal, con lujo de detalles y sin pelos en la lengua. Si te gustó este vídeo, suscríbete y activa la campanita, porque en cuanto haya novedades, y te aseguro que las va a haber,
Vas a ser el primero en enterarte. Nos vemos en el próximo vídeo y que no se te escape ni un rumor, porque esto recién empieza.